Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Sean nuevamente bienvenidos a esta su serie, su canal, Hablemos de Historia Venezuela. Bueno, el día de hoy vamos a darle continuidad a la miniserie Los ciclos históricos en Venezuela y vamos entonces con el capítulo 3, que se refiere al liberalismo amarillo. Así se ha denominado a esta etapa de nuestra historia. Vamos entonces con los acontecimientos que van desde 1870, cuando el general Antonio Guzmán Blanco se hace dueño del poder y se convierte en el gran hegemón del país, hasta 1899, año en el cual Cipriano Castro se va a alzar y va a irrumpir en Venezuela con apenas 60 hombres, pero en una revolución que termina siendo exitosa y derroca al presidente Ignacio Andrade. Seguimos conversando para esto con nuestro buen amigo Gustavo Velázquez. Espero que lo disfruten. Gracias. Sin duda alguna, en el año 70 arranca un nuevo ciclo histórico con la figura omnipotente y todopoderosa de Antonio Guzmán Blanco, que le va a dar vida y sustento al llamado liberalismo amarillo, del cual tú eres más que especialista, incluso por herencia. Adelante, Gustavo. Sí. Fíjate, hay un dato que es interesante resaltar. Ahorita, cuando hablaba de la guerra como elemento integrador de las diferentes regiones en Venezuela, que también esas dos guerras espantosas que tuvimos, ¿no? Valdría la pena rescatar este libro de Juan Uslar Pietri, La Revolución Popular de 1814, para ver el número de muertos que hubo en esa época, ¿no? Una cosa impresionante en América, en América. Pero cuando unimos eso con la guerra federal, que nuevamente fueron dos guerras de matanza, ahí hubo un proceso prácticamente automático de nivelación social, porque de alguna manera en esas guerras estaba implícito el elemento clasista o racial, ¿no? Lo de Bove, lo de la guerra federal, o sea, que buscaban dónde están los blancos, ¿verdad? Para acabar con ellos. De tal manera que desde el punto de vista sociológico, histórico, es importante también tener en cuenta ese hecho social hubo una nivelación a la fuerza, ¿no? Cómo los sectores populares, de alguna manera, a través de esos procesos bélicos, entraron a participar en el gobierno en Venezuela, ¿no? Entonces, cuando hablan hoy en día de que hay que rescatar a las clases desposeídas, eso viene desde la guerra de la independencia, ese proceso que se ha venido dando y que, bueno, más adelante, a través de otros mecanismos políticos, también se logró también un tema de reivindicación social. Pero bueno, entramos en la era de Guzmán Blanco. Y aquí creo que es muy interesante observar que todos esos ideales que discutieron los liberales y los conservadores, de alguna manera siendo los liberales los que al final toman el poder y se genera este nuevo esquema del liberalismo amarillo que termina siendo un pacto de caudillos, ¿no? Donde las regiones recuperan nuevamente su autonomía, pero lo hacen desde el personalismo y no necesariamente desde las instituciones federales que rigieran el país. Había las constituciones en cada estado, ¿no? Cada estado tenía un ejército, que fue una de las cosas que más generaba ese desequilibrio, esa inestabilidad política que había. Porque cada caudillo que no le gustaba lo que estaba diciendo el presidente se alzaba en los Andes, se alzaba en Maturín, en diferentes regiones, en Coro, etcétera. Y entonces, por eso es que nosotros vemos que tenemos tantas revoluciones en este proceso. Pero sin embargo, esta era de Guzmán Blanco, pues trae un mejor nivel de civilidad entre lo que era el debate político, y son esos ideales liberales los que empiezan a dominar y a concretarse en decisiones políticas, administrativas,
y en, de alguna manera, el mecanismo de desarrollo en infraestructura que inició Guzmán Blanco. Así es. En infraestructura y en obras digamos, en políticas públicas no medibles desde el punto de vista material, sino en avances para el pueblo venezolano, sin quitarle también su parte oscura, como son aquellas cosas que tienen que ver con la educación, el decreto de instrucción pública, todos los avances culturales que alcanzó Venezuela en esa época, y bueno, obviamente lo que tú has citado de nivel de obras públicas, el refraccionamiento sobre todo de Caracas, que fue muy notorio, ¿no? Insisto, sin dejar de hablar de la parte oscura de Guzmán, que la tuvo. Definitivamente. Guzmán fue, vamos a hablar claro, Guzmán fue un hombre de grandes mañas en el manejo de la cosa pública venezolana, ¿no? Sí. Y se enriqueció brutalmente a raíz de su ejercicio del poder, ¿no? ¿Cómo está claro? Así es. Y en si bien él, cuando estuvo en el ejercicio del gobierno, hizo esas cosas que pudiéramos llamar positivas para la evolución de la sociedad venezolana, también ese manejo de los gobiernos que él tenía a través de los bienios, donde él era el que elegía el personaje, no precisamente abonaban a los ideales liberales de lo que era una república. Yo siempre digo, Gustavo, que esa técnica que le permitió, que de eso que tú dices, de unos bienios, él sí gobernó, uno de 7, uno de 5 y uno de 2, pero en el interregno permitía que alguien gobernara 2 años. Eso le permitió de alguna manera ordenar un poco la cola de los caudillos, ¿no? Y entonces así salió de Linares Alcántara, del otro. Entonces cada uno le permitió pasar un ratico por la presidencia para que no se pusieran suficientemente bravos y conspiraran contra él, pero evidentemente era una contradicción con lo que tú dices ahorita, con los ideales liberales, ¿no? Ahora bien, entendiendo que Guzmán dominó la escena a placer desde el 70 hasta casi el final de los 80, con los interregnos entre los periodos, él gobierna del 70 al 77, del 77 al 79 deja que gobierne otro, después gobierna él directamente del 79 al 84, el quinquenio, deja que gobierne otro el 84 al 86, y su último gobierno es del 86 al 88, el famoso bienio, y así deja que después gobierne alguien más. Ahora bien, él ya después del bienio se va apartando del poder, de la política, de todo, hasta que finalmente se va a Europa. Y allí surge, Gustavo, el último gran caudillo del liberalismo amarillo, de los que ejerce realmente el poder y que se va a transformar en la gran figura de la última década de esa época, que es nada más y nada menos que Joaquín Crespo, quien realmente va a gobernar directamente e indirectamente, porque es él quien ordena esa cola desde el 88 en adelante. Así es, y entonces volvemos a ver el conflicto entre los jefes políticos, ¿no? El conflicto entre los jefes políticos y cómo se reordena los poderes regionales de los caudillos en función del presidente que está en funciones, ¿no? Y termina convirtiéndose los ideales de la federación simplemente en un reparto de poder entre caudillos regionales y quien era el presidente de la República o que era tutor, en el caso de Crespo, que era tutor pues del presidente que estaba allí. Y entonces ese planteamiento político de un sistema político que dio inicio a un nuevo ciclo de nuestra historia, entra en decadencia y esos conflictos entre los líderes liberales es lo que va a generar más adelante el alzamiento de Cipriano Castro, ¿no? Hay esa anécdota de que Cipriano vino a Caracas a hablar con el presidente, lo dejaron esperando horas, el presidente sabía que él estaba allí y no lo recibió, y entonces, bueno, Cipriano Castro se fue muy bravo para el Táchira y dijo, bueno, lo voy a tumbar. Y entonces pasa ese milagro de la revolución restauradora liberal. Fíjense que todavía
siguen apegándose a las banderas liberales, ¿no? Pero ya el Partido Liberal se había dividido como 4 veces entre todos esos caudillos. Tenía un gran poder. El liberalismo amarillo era, guardando las dimensiones, pero era imposible derrocar a esos ejércitos que de alguna manera, regionales, que de alguna manera habían podido estructurarse bajo el liderazgo últimamente de Joaquín Crespo. Gustavo, para el del sistema, ¿no? Joaquín Crespo ha muerto en la Mata Carmelera en 1898, producto de un acto político justamente muy polémico de su propia cosecha, ¿no? Porque había habido elecciones en Venezuela y Joaquín Crespo ha apoyado a Ignacio Andrade y resulta ser que esa candidatura la ha impuesto, haciendo trampa, por cierto, muy polémica la elección, le ha impuesto a Andrade por encima del caudillo más popular de la época, que sin duda alguna lo era, que es nada más y nada menos que este personaje que venimos a conocer ahora como el Mocho Hernández. El Mocho Hernández. El outsider de la época. El outsider de la época. Y el Mocho Hernández era un tipo simpático, popular, que había introducido en Venezuela lo que conocemos ahora como las campañas de material POP, porque había vivido en los Estados Unidos y había visto en las campañas con gorras, con volantes, con piticos, con bromas, y además su propia personalidad. Y entonces el Mocho Hernández, tremendamente popular, había ganado en realidad las elecciones, y Andrade, que era el hombre fuerte, bueno, se impuso y puso a Andrade ahí a golpe y porrazo, ¿no? Al final, el Mocho se alza y Andrade y Crespo, combatiéndolo y enfrentándolo, muere en una acción en la Mata Carmelera en 1898. Andrade queda entonces sin padrino político. Sucede este episodio que tú estás diciendo, donde vamos a decirle a la gente exactamente lo que pasó. Cipriano Castro era diputado y vino a Caracas a hablar con Andrade, y Andrade no lo recibe, y dice la historia, hay un corrillo por allí, que la frase exacta que pronuncia es que ese es un indiecito que no cabe en su cuerito, y lo desprecia, totalmente, ¿no? Y entonces, bueno, Cipriano Castro se va reconcomiado y dice lo que tú dices, bueno, este tipo lo va a tumbar yo, ¿no? Y arma esa revolución insólita, llamada Revolución Liberal Restauradora, y que, bueno, marca el fin del periodo anterior. Yo diría que esta es tal vez la transición más corta y más clara que hay entre un periodo y otro, porque se arma una revolución del mismo seno del gobierno anterior o del sistema anterior y triunfa muy rápidamente. O sea, aquí la transición es muy corta. Pudiéramos decir que tal vez hasta 1903 el gobierno de Castro estuvo en riesgo con la nueva revolución que se armó, pero fue una cosa muy corta. Y como el golpe fue efectivo contra Andrade, yo diría claramente que en 1899 termina el liberalismo amarillo, y ese mismo año comienza el nuevo ciclo histórico que va a empezar con Cipriano Castro y que se va a extender hasta 1945, cuando ocurre la Revolución de Octubre. No sé si tú lo ves exactamente igual. Totalmente de acuerdo, porque además hay un síntoma también inaudito, ¿no? Porque por más que Cipriano Castro haya crecido en tropas en su trayecto desde Cúcuta hasta Tocuyito, ¿no? Bueno, tenía que enfrentarse a un ejército que todavía era más grande, pero que, fíjate, por las rencillas entre los caudillos, ¿no? Lo que hoy llamamos la falta de unidad, la falta de entendimiento alrededor de un propósito común, sino alrededor de las ambiciones personales, a ver quién quedaba mejor colocado, le entregan prácticamente le entregan en bandeja de plata a Cipriano Castro la presidencia de la República, ¿no? Entonces, ahí hay un síntoma clarísimo de decadencia del régimen. Y bueno, en principio viene Castro a restaurar los principios liberales, y entonces él habla de nuevos hombres, nuevos procedimientos,
tratando de replantear un nuevo proyecto, pero dentro del liberalismo, cuando ya esos temas de pensamiento político no eran lo más importante, sino cómo nos comportamos, dónde está la fórmula, cuál es la alianza necesaria para ponerle la mano al poder, ¿no? Correcto. Mira, lo que tú dices, que el ejército de Castro creció insólitamente desde Thatcher hasta Tocuyento, para que la gente tenga claro lo que estás diciendo. Salió con 60 hombres con los cuales cruzó el río Táchira. 60, por eso algunos lo llaman también la revolución de los 60. Que no eran militares. Y llegó a Caracas con 10.000. Llegó a Caracas con 10.000. Sí. Y en la entrada de Caracas lo estaban esperando varios ministros de Andrade. Así es, ¿no? Entonces, bueno, hay que llama a la reflexión un poco todo el análisis de todos estos ciclos, es ver cuáles son esas claves que suceden para que pasar de un ciclo a otro, ¿no? Evidentemente la decadencia del régimen, no se renuevan, no renuevan los actores, no hacen lo que idealmente, o no concretan lo que idealmente le vienen planteando a la gente y que la gente les compra. Y por otro lado, la aparición de alguien con una propuesta nueva, ¿no? Entonces, eso es clave, esos dos elementos. Debe haber muchos otros. El hecho económico en cada etapa es distinto y eso influye de una manera o de otra. Pero yo lo que veo que lo determinante siempre que da fin a un ciclo y comienza el otro es que llega alguien a renovar, a plantear un tema de transformación de la sociedad para entrar en una nueva etapa, y a la gente eso siempre le atrae. Aparte de que es necesario en la evolución de las naciones. Correcto. Bueno, Gustavo, entonces damos por terminado con la Revolución Restauradora en 1899, que llegó triunfante a Caracas ese año y derrocó al presidente Andrade. Damos por terminado el ciclo del liberalismo amarillo, que lo podemos extender un poco si tomamos en cuenta la debilidad de Castro hasta 1903, pero digamos que aquí cortamos. Bueno, estimados amigas y amigas, seguidores todos de este canal de YouTube, Hablemos de Historia Venezuela. ¿Han visto ustedes entonces esta tercera entrega de la miniserie que hemos creado sobre los ciclos históricos en nuestro país? Y bueno, nos preparamos entonces para el cuarto capítulo, que tiene que ver con aquel periodo en el cual estuvieron 4 andinos detentando el poder en Venezuela y que va de 1899 hasta 1945, y donde destaca como gran figura el general Juan Vicente Gómez. Eso lo veremos pues entonces en la próxima entrega, en la que seguimos conversando con nuestro buen amigo Gustavo Velázquez. Esperamos que esto haya sido de su gusto. Si fue así, pues denos un like y los invitamos a suscribirse a nuestro canal si no lo han hecho aún, y a seguirnos en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.